Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Una vez más, ya listos y ansiosos por continuar con este apasionante paseo por la historia de nuestro municipio. Agradecemos nuevamente el favor de su atención a este espacio de historia que nos ha dado la oportunidad de llevar a todos ustedes teoloyuquenses, y como es su eslogan, donde te enteras primero, efectivamente, antes que en cualquier otra parte, es que conocemos detalles muy interesantes sobre nuestros orígenes y de nuestra historia. Como habíamos comentado, no es suficiente el tiempo para platicar de historia. Por lo tanto, en esta emisión iniciaremos con otro enfoque de nuestros orígenes prehispánicos, en específico, la evolución histórica de nuestro municipio, sus primeros asentamientos, orígenes prehispánicos, los naturales de Teoloyucan, entre otros. Le recordamos, si usted es una de las personas que se integran a este fascinante mundo de nuestra historia, es posible ponernos al corriente de nuestras emisiones en la página de Facebook de Teoloyuquenses. Ahí podrán encontrar grabados y disponibles en cualquier momento todas las emisiones que hasta ahora hemos llevado a cabo. Damos la bienvenida y saludamos a nuestro colaborador y amigo, el arquitecto Pablo Rosas. Bienvenido, arquitecto, una vez más. Gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente para seguir hablando sobre la historia de Teoloyucan, nuestro pueblo. Como ya se ha mencionado en emisiones anteriores, el territorio de Teoloyucan se localiza al norte de la cuenca del Anáhuac, ahora Valle de México, en la meseta central o altiplanicie mexicana, al surponiente de la laguna conocida como de Zumpango. Con el tiempo, el enorme lago primitivo fue reduciéndose hasta definirse en 5 pequeños lagos, de Chalco, Xochimilco, Texcoco, en cuyo lugar se asentaron los mextín o llamados mexicas o aztecas, fundadores del gran Tenochtitlán, así como el lago de Ecatepec, de Jaltocán y de Zumpango. Al surponiente de la laguna de Zumpango apareció el pueblo de Teoloyucan, originalmente conocido como Yohuyoyocan. Arquitecto, ¿qué nos puede mencionar al respecto del origen prehispánico a detalle de nuestro municipio? Les vamos a hablar en esta ocasión de lo que fue el origen prehispánico. En los anales de Cuautitlán, documento fundamental para el estudio y conocimiento del señorío de Cuautitlán, en donde la cronología la describe con los tiempos, lugares y nombres de las ciudades prehispánicas de los chichimecas cuautitlancalcas y sus tlatoanis, que se asentaron en territorio de Tehuyoyocan, hoy Teoloyucan. Dice en los anales de Cuautitlán que en el año 5 Acatl, o sea el 691, en este año los chichimecas cuautitlancalcas llegaron a su tierra en Macuezhuacan y Huehuetoca, habiendo salido de Chicomostoc en 1 Acatl, o sea el año 635. Entonces comenzó la cuenta de los años de los chichimecas cuautitlancalcas. Los chichimecas que acá llegaron no tenían casa ni tierra, ni sabían usar tilma de algodón, sino que se cubrían con pieles y henos, y a sus hijos los criaban dentro de redes y angarillas. Comían tunas, biznagas y frutos de cactus y xoconoscles verdes. Vagaron por los cerros de Tepozotlán, Huehuetoca, Xitlaltépetl, tardando 364 años para llegar a Cuautitlán, donde empezó su señorío chichimeca Cuautitlancalca. Por lo tanto, si vagaron 364 años por los cerros de Tepozotlán, Huehuetoca, Xitlaltépetl, hasta asentar su señorío en Cuautitlán, se deduce que también llegaron a Tehuyoyocan en el mismo periodo. En el año 752, los chichimecas cuautitlancalcas, en tiempos de Mixcoatl, quien los guiaba, no los guiados por Xolotl, quien fundó Tenayuca y Texcoco, estuvieron en Coaxuxocan desde el año 752, o sea el 1 Tecpatl, hasta el año 804, que es el año 13 Acatl, o sea que estuvieron 52 años de gobierno, y su tlatoani fue Xiuhneltzin. Cada que moría un tlatoani y se nombraba al siguiente, reubicaban su ciudad dentro de su mismo señorío. En el año 804, la ciudad del señorío de Cuautitlán estaba en Coaxuxocan y gobernaba Xiuhneltzin,
Este Tlatoani mandó a trazar sus linderos del señorío. Desde entonces ya dominaban un extenso territorio. Fue en el año 1035, 11 Acatl, cuando se enseñoreó la señora Xtlaquencatzin, quien gobernó desde 1036 a 1091 durante 57 años. Se enseñoreó Xcoatzin, gobernador por 16 años, ahora regresando a Tehuyoyocan, situando su ciudad en Zimapán, junto al pueblo de Techisco. En el año 1175, los chichimecas cuautitlancalcas regresan a Tehuyoyocan y ahora es nombrado Tlatoani Aquinatzin, padre, y establecen su ciudad en Techisco por segunda vez, junto a Zimapán, y gobernó por 10 años. En el año 1287, los chichimecas cuautitlancalcas establecen su ciudad nuevamente en Techisco, tercera vez, junto a Zimapán, y es nombrado su Tlatoani Huatzin, quien gobernó 10 años. En el año 1297, nuevamente los chichimecas cuautitlancalcas emigran y establecen su ciudad ahora en Zacatlatiltitlán, quienes le cambiaron el nombre por el actual Tlatilco, en donde ya vivían Huaquil y Tepoch. Su Tlatoani fue Huaquil, quien gobernó 52 años hasta el año de 1349. Tlatilco es un barrio en donde actualmente se ubica la parroquia de San Antonio de Padua, hoy declarada joya arquitectónica del siglo XVII, declaración del INAH en el año 2004. Esta fue construida sobre y con los restos de las pirámides que existían en ese lugar, en donde solamente ahora se observan los restos de una de ellas al pie del muro en la parte norte de la parroquia. Les comentaba que a fines del tiempo de gobierno del Tlatoani Huaquil, de 1297 a 1349, del señorío de Cuautitlán, con su ciudad ubicada en Zacatlatiltitlán, hoy barrio de Tlatilco, en Teoloyucan, rectificaron sus linderos y eran los siguientes. Primeramente empezaremos por el lindero del pueblo de Cuautitlán. Seguimos en el camino que va a México, en el punto llamado Nepopohualco. Le sigue Otontepec, Cuautepec, Tlaloc, Tehuepanco, Ecatepec, Tezoyoyucan, Acolhuacán, Ocolhuacán, Epouac, Tenanitlan, Azochitl, Papahuacán, Miacapan, Gilotzingo, Atlacomulco, Cuescomahuacán, Tenexcalco, Nochtenco, Tatapanco, Hueytepec, Mazamican, Nopaltepec, Ozomatepec, Cuauhacatzingo, Xochomalpan, Aguashuatla, Tecaxic, Tecoac, Coltepec y otros más. Muy interesante, querido. Lo que usted nos está diciendo entonces es que de acuerdo al gobernante de cada época, se movía la sede del señorío a diferentes espacios, siendo por 3 ocasiones el barrio de Zimapán sede de este señorío, así como el barrio de Tlatilco. ¿Qué nos puede comentar al respecto ahora de los naturales de Teoloyucan en esta época prehispánica? Bueno, en general quisiera hacer este comentario. Chichimecas cuautitlancalcas, de quienes somos descendientes, quienes vinieron a formar el señorío de Cuautitlán, y que nosotros tuvimos en suerte de tener 7 tlatoanis y 5 ciudades prehispánicas. Y es cierto, ellos se guiaban por el periodo de 52 años, en donde si el tlatoani cumplía ese periodo o se pasaba, daban por hecho que tendrían que cambiar de sede. Pero si al contrario el tlatoani fallecía antes de cumplir el ciclo, entonces de todas maneras se cambiaban. Y es así como tuvimos en suerte que aquí tuvimos esas 5 ciudades prehispánicas con los llamados 7 tlatoanis. Y bueno,
Para comentar sobre los naturales de Teoloyucan en la época prehispánica, considerando lo anterior, podemos decir que este pueblo fue formado, según el Códice Mendocino. Ixcuat logró la conquista del reino tepaneca. El códice presentaba los glifos de los pueblos conquistados en esa guerra. Entre ellos estaban Tlacopan, Azcapotzalco, Cahuacán, Tecpan, Cuautitlán, Mixcoac y Coyoacán. Por lo anterior, se infiere que, debido a la cercanía con Cuautitlán, Teoloyucan ya existía desde entonces. Considerando lo anterior, podemos decir que este pueblo formaba parte de Cuautitlán. En el año 8 Acatl, o sea 1436, fecha en que, según el Códice de Cuautitlán, se realizó el deslinde de las tierras de Tenochtitlan y Tlatelolco. Es decir, Cuautitlán formaba parte de Tlatelolco y Teoloyucan estaba sujeto a Cuautitlán. Se dice que los llanos de Teoloyucan fueron propiedad de la hija de Moctezuma, pareja de Hernán Cortés. En la colección de Mendoza hay 36 pinturas en las que se representan los lugares tributarios, y la lámina número 26 coincide con la lámina 8 de la matrícula de tributos. Contiene solamente 7 tributarios encabezados por Cuautitlán. El resto de los pueblos son Tehuiloyocan, Jalapan, Tepoxaco y Gilotzingo. A continuación nos referiremos a los tributos que tenían que entregar Cuautitlán y otros pueblos de su entorno, entre ellos Tehuiloyocan. A continuación nos referiremos a los tributos que tenían que entregar Cuautitlán y otros pueblos, entre ellos Teoloyucan. En la matrícula de tributos se observa una estera o petate y un asiento o trono espaldar, o sea, un icpali, con un texto en náhuatl que dice Maclatexontli, in Petlatihuan, Tepoxoxipali, es decir, 4000 esteras y asientos con espaldar. En español antiguo se escribió 4000 esteras o petates y otras tantas sillas de tule. Muy bien, arquitecto. Respecto a la lengua que se hablaba en aquella época por los naturales de Teoloyucan, ¿qué nos puede comentar? Tendremos que referirnos a diferentes épocas, porque hay indicios de que aquí llegaron primero los otomíes, y cuando llegaron los chichimecas, Cuautitlán Calcas, ellos hablaban el náhuatl. Entonces estamos hablando de que de la época del año 700 al 1000 de esta época se hablaba en esencia lo que era el náhuatl, y segunda lengua sería el otomí. Ok, entonces lo que podemos resumir es de que, dependiendo de la época, se habló en primera instancia el náhuatl, y para que en épocas posteriores a la llegada de los otomíes se cambiara a esta lengua, o ambas lenguas fueron utilizadas al mismo tiempo. Bueno, primero fue al revés. Primero se habló el otomí, y cuando llegaron los chichimecas se habló el náhuatl, y por mucho tiempo se hablaron las dos lenguas, pero predominó el náhuatl. Arquitecto, una pregunta. ¿Hasta qué época existieron hablantes o conocedores o practicantes de esta lengua en nuestro municipio? Ya que en la actualidad es difícil encontrar a alguien o alguna persona que los hable. Pues esto fue una transición. Entre más sabíamos de la cultura europea, menos íbamos sabiendo de la cultura prehispánica. Es decir, entre más se poblaba nuestro municipio con gente nueva, con gente que ya sea que viniera de otro lugar o gente que nacía más recientemente, iba dejando de hablar el náhuatl. Sin embargo, aunque hay pocas personas, pero todavía hay quienes ocupan esta lengua.
Es curioso ver que si acudimos al mercado de Cuautitlán, al mercado de Teoloyucan, hay personas que vienen de otros lugares, principalmente de la zona de Veracruz, de Puebla o de Hidalgo, que con nosotros se comunican en español, pero entre ellos se comunican en la lengua náhuatl. Nada más para comentar, aquí en Teoloyucan hay muy pocos hablantes. Ya personas muy adultas, muy mayores, quienes todavía recuerdan su lengua, que fue transmitida de generación en generación. Pero hoy solamente sabemos del náhuatl si tomamos algún curso en algún lugar. Ok. Arquitecto, y respecto al paso de los mexicas por nuestro municipio, ¿tenemos algún dato? Sí, desde luego. Es otra de las culturas que llegaron aquí a esta región y finalmente quienes fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Ellos en su gran peregrinación, en datos que tenemos en la llamada tira de la peregrinación azteca, vemos que estuvieron muy cerca del lugar. Estuvieron, por ejemplo, en la zona de Apasco, en la zona de Zumpango y de Jaltocan. En Zumpango, pero no en el pueblo que hoy conocemos, sino en lo que fue la ribera de la laguna, en San Juan Ciclaltepec, en un lugar que se llamó Temilco. Hoy lo conocemos como San Pedro, pero los mexicas estuvieron en esta zona, es decir, aunque estuvieron 10 años en la zona de Zumpango, pero su influencia fue tal que aquí hay huellas de que estuvieron en su paso hacia Cuautitlán para llegar a la Ciudad de México, o en su momento llamado Tenochtitlan. Muy interesante, arquitecto. Y respecto a los otomís en nuestro municipio, ¿qué nos puede comentar? Pues había comentado en un programa anterior que efectivamente fueron los primeros pobladores que llegaron a esta región. Sin embargo, no hubo una forma de vivir, no destacaban mucho en este pueblo, porque finalmente eran en menor cantidad que los chichimecas, y además tuvieron problema con los mexicas y los expulsaron de la zona, los orillaron a que se fueran a habitar la comunidad, el pueblo de Jaltocan. Y estamos hablando de que esto sucedió más o menos en el año de 1297 de nuestra época. Muy bien, arquitecto. ¿Cuál era la base económica de los naturales de Teoloyucan? ¿Cómo estaba organizada principalmente? Su economía, pues estaba basada en el cultivo, en lo que le llamaban el altepatlit. Estaba basada básicamente en el cultivo de la tierra, en las tierras de los pueblos, y era la que poseía cada lugar. Estaban divididas en tantas partes como barrios, y cada barrio como parte tenía con entera exclusión e independencia de los demás. Estas tierras no podían enajenarse. Era como compartir todo el territorio, pero sin ser propietario de nada. En estas tierras sembraban el frijol, el maíz, el ayocote, que le conocían como el ayocotli, el haba, que era básico para su alimentación. Por haberse asentado a la orilla de la laguna de Zumpango, al sureste, otras de las actividades fueron la caza y la pesca. Muy bien, arquitecto. Respecto a la educación de los primeros habitantes de nuestro municipio, ¿existe alguna información que nos pudiera compartir? Pues sí, desde luego. En esa época, pues ni pensar que existiera una escuela como la que conocemos ahora. La escuela propiamente era la escuela de la vida, era lo que los padres aprendían desde su niñez hasta su madurez, y lo transmitían de padres a hijos por generación en generación. Y por ejemplo, la gente hacía reverencia
saludaba a sus mayores y se decía que no se despreciara a nadie. Con los pobres y afligidos que no fueran mudos, sino que los consolaran con buenas palabras. Decían: honra a todos, especialmente a tus padres, a quienes debes obediencia, temor y servicio. El hijo, en esto, decían: no sigas el ejemplo de aquellos malos hijos que, como brutos, privados de razón, ni reverencian a sus padres, ni obedecen su corrección, porque el que los limitase tendrá mal fin. Moría desesperado o despeñado, y lo matarán o comerán las fieras. Es decir, no había una instrucción escolar para aprender matemáticas, para aprender alguna técnica sobre su trabajo. Simplemente, si el papá era agricultor, lo enseñaba a ser agricultor, pero a la vez al hijo, a la hija, los enseñaban a tener buenas costumbres, como el hecho de saludar, hecho que actualmente prácticamente desaparece. Antes teníamos la obligación como hijos de saludar principalmente a los mayores o entre nosotros mismos, pero hoy eso se ha perdido. Muy bien, arquitecto. Respecto al tema de vivienda, ¿existe alguna característica que resaltara las construcciones dentro de nuestro municipio en aquella época? Claro, y es una manera primitiva, por llamarle así, de su vivienda, porque era a base de zacate. Entiéndase por zacate toda aquella paja, hierba que servía para secarse y tenerlo como techo o tenerlo como paredes. No era lo que hoy conocemos como láminas, como tejas, no existía nada de eso. Simplemente era quizá el producto del mismo maíz, la caña del maíz, pudiera ser los brazos del maguey, entre otros materiales, pero no había así algún material de los que hoy conocemos. Muy bien, arquitecto. Y para finalizar esta emisión, ¿qué nos puede comentar al respecto del vestido, las características del vestido de nuestros primeros habitantes? Con respecto al vestido, el principal vestido de los hombres era el maxtlac, es decir, el taparrabo que envolvía la cintura, pasaba entre las piernas y se anudaba por el frente, dejando caer por delante y por detrás los dos extremos, que algunas veces estaban decorados. También el uso de la manta llamada tilmat o taparrabo y manta formaban parte esencial del vestido masculino. La mujer tenía por pieza esencial el vestido, que era la falda o cueltli, formada por una pieza de tela enrollada alrededor de la parte inferior del cuerpo y que caía por debajo de la pantorrilla. Se fijaba la cintura por medio de un ceñidor bordado. Muy bien, arquitecto, muy interesante todo esto que nos ha compartido en esta emisión. Y como ya es costumbre en cada una de nuestras emisiones, no podemos irnos sin antes dar a todos ustedes el dato curioso en esta emisión. ¿Sabías que formábamos parte del señorío de Cuautitlán? Y cuando hablo del señorío no estoy diciendo del pueblo de Cuautitlán, sino de toda esa gran porción de terreno, gran porción de pueblos, gran porción de habitantes que dieron vida a toda esta zona. Y que de esta zona, como ya en programas anteriores, comentamos que tuvimos varios tlatoanis y varias ciudades prehispánicas. Dicen que el tiempo es relativo y en esta emisión o en estas emisiones de Crónicas Teoluquenses damos cuenta de ello, ya que aunque cuentemos con un espacio de media hora para charlar un poco de la historia, estos parecen ser segundos. Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta emisión, que aunque queda inconclusa, la buena noticia es de que tenemos más emisiones para dar continuidad e ir cerrando los temas en los que se encuentra plasmada nuestra historia. Los esperamos la próxima emisión de este su programa Crónicas Teoluquenses. El tema de nuestro siguiente programa será, en su segunda etapa de la historia de nuestro municipio, el virreinato, en específico, la conquista.
la encomienda y la evangelización. Hasta la próxima. Y no lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia y otra repetirla. Hasta la próxima. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.